En este episodio vamos a hablar acerca de un tema que ya iniciamos, pero que quedan todavía ciertas dudas, porque es un tema que por muchos años se ha venido, predicando, se ha venido enseñando en nuestros medios. De alguna forma influyendo miedo en la comunidad y el miedo en nuestros corazones. Y este es el tema del Apocalipsis y de un número muy de mucha especulación. Cuando mucha gente escucha el número 666, desvía su atención a buscar en todo lado a representantes del ser humano que correspondan al número 666, a lo que llamamos el número de la bestia, ¿no? Y entonces en esos intentos, los intentos de buscar personas que coincidan con esta descripción matemática, ¿sí? Que sus nombres o cualquier coincidencia que tengan. Hay, por ejemplo, personas que han buscado en ese gorrito que tienen los papas y debajo está escrito unas palabras. Esas ciertas palabras que están escritas han tomado una numerología latina para llegar al número 666 y de esta forma ir señalando a estos personajes como representantes de esta gran bestia. Dicen que ahí está la bestia está en innumerables personajes en nuestra historia, pero bajo el contexto de la Biblia vamos a entender qué quiere decir este número 666. Y para esto vamos al libro de Proverbios 30:18. Vamos a entender un poquito las palabras del rey Salomón en Proverbios 30:18. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 30 y versículo 18. ¿Ven? Con todo, el análisis bíblico, el análisis bíblico y el análisis de este libro hebreo tiene que ser en el contexto del uso de las herramientas hebreas. Si vamos a entender, vamos a escarbar en la Biblia, tenemos que utilizar las herramientas hebreas. Cuando intentamos descubrir verdades en la Biblia desde otras perspectivas, desde otras costumbres, con herramientas diferentes, es muy posible que encontremos cosas, pero que no son las que en realidad están escondidas en la Torah, ¿sí? Cualquier intento de ese tipo nos va a llevar a conclusiones diferentes. Entonces, si utilizamos las herramientas correctas, esas herramientas hebreas, las herramientas con las mismas herramientas con las que fue escrita la Biblia, es decir, el alfabeto hebreo, el lenguaje hebreo original, el lenguaje bíblico hebreo original y las matemáticas, las ciencias, ¿sí? Entonces, podremos llegar a las conclusiones más cercanas a la verdad. Entonces dice, en Proverbios 30:18 dice, hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo. Vuelvo a repetir, dice, hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo. Bueno, cuando leo este verso, me deja en las mismas. ¿Cuántas son las cosas que no entiende Salomón? Tres.
o 4? Porque dice, 3 son incomprensibles y una cuarta no entiendo. Da lo mismo, ¿no es cierto? Son 4, claro. Son 4. Pero ¿por qué dice 3 y luego 4? ¿No es cierto? ¿Por qué dice 3 y luego 4? Entonces, Entiende. justamente es la forma, una forma de expresar el hebreo. En el hebreo hay muchas paradojas, ¿sí? La paradoja es de que el 3 se hizo 4 o el 4 aparece como 3, ¿sí? Vamos a seguir indagando en esto, ¿no? Y para lograr entender, para lograr entender, vamos a mirar, ah, vamos a mirar esto con las palabras hebreas, ¿no? Vamos a mirar con las palabras hebreas. ¿Bien? Con las palabras hebreas, esto se entiende un poquito mejor. Dice el proverbio, ¿sí? Hay 3 cosas que, no, que son ocultas para mí y una cuarta que no entiendo. Bien, hasta aquí ya conocemos ciertas palabritas, ¿no? Ya conocemos ciertas palabras eh, hebreas. Recordemos, 3 en hebreo. 3 en hebreo se dice shalosh. Vamos a ponerle, sí, está bien. Shalosh. Bien. En hebreo es shalosh. Bien. Bien. Shalosh, hebreo. Bien. Ahora, que son ocultas. La forma, y una cosa muy interesante en hebreo. Una de las palabras de oculto es también pelá. Vamos a ver. Vamos a poner las palabras asociadas al hebreo con la ayuda del texto que nos lleva al diccionario, ¿no? Dice 3 cosas, aquí están para irlas asegurando, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? 3 cosas. 3, dice, es shalosh. ¿Sí? 3 cosas. 3 es shalosh, que me son ocultas. Y oculto aparece con la palabra pelá. ¿Qué era pelá o qué es pele en hebreo? Si recuerdan, pele en hebreo pele, ¿sí? Es una maravilla. Maravilla. ¿Sí? Es una maravilla. Pero ¿por qué aparece ahora la misma palabra? Es de maravilla. Sí, maravilla. Pero ¿por qué aparece ahora la misma palabra? Pei, Lamed, Aleph. La palabra, Pele es maravilla. sí, la misma palabra pele aparece ahora como oculta. ¿Ah? Eso es lo interesante, ¿no es cierto? La misma palabra, vamos a escribirle aquí, la misma palabra pele, ¿sí? Es de una pei, veamos, pei, lamed y aleph, ¿sí? Pelet, lamed, aleph. En este contexto está oculto, ¿sí? Esto es pele, perdón, esto es pele, aquí, pele es una maravilla, ¿sí? Pele que es maravilla. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esto aparece ahora como oculto? ¿Bien? Porque las maravillas deben estar ocultas. Una maravilla es también un tesoro, ¿no es cierto?
La maravilla es también un tesoro. Y los tesoros no se encuentran en la calle. Los tesoros se encuentran ocultos debajo de la tierra. Mientras más ocultos están, son más valiosos, ¿cierto? Entonces, dice, hay tres cosas que son ocultas para mí. Y como son ocultas, son maravillas, ¿cierto? Y dice, y una cuarta que no entiendo. La cuarta, la palabra cuarta, veamos en el documento, en el texto de la Biblia, ¿no? Dice, ¿cuál es la cuarta? La cuarta es Arba, ¿sí? Arba. Entonces, esto corresponde a, vamos a ponerle aquí, ¿sí? Esto es, la cuarta es Arba, ¿sí? Arba, ¿sí? La cuarta. Y ahora, ¿qué es? No entiendo. ¿Qué significa el entender? El entender ya habíamos visto en hebreo que es yada. ¿Sí? Yada está relacionada con ¿qué palabra? La palabra yada, 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 está relacionada con daat, ¿sí? Que es conocimiento. ¿Sí? Yada está relacionada con daat, que es conocimiento. Entonces, ¿por qué no entiendo? Porque no tengo conocimiento, ¿no es cierto? Es la misma raíz. ¿Cómo se escribe daat? Vamos a ponerle justamente aquí en hebreo. En hebreo sería ahí, da, y veamos dónde estaba. No, aquí le ponemos la misma letra de acá. Daat, le copiamos para no estar, ¿sí? Y la letra ta, bien. Entonces, esto sería, esto sería así. Esto debería escribirse así, ¿no? Vamos a ver ahí. Ah, daat. Daat. A ver. Ahí. Yada está relacionada con Daat, que es el conocimiento. Es la misma palabra que utiliza la escritura en el contexto de la unión marital entre Adán y Eva, Adán y Jabá. Cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer. Y Adán conoció a Eva, su mujer. Curiosamente, en la escritura, la relación marital está empleada con el verbo conocer, ¿sí? Conocer. Y naturalmente en nuestro contexto es otro, ¿no? No es la misma palabra. Bien, entonces vamos a emplear una técnica para encontrar una relación. Nos planteamos, digamos, una inquietud, una anécdota aquí. ¿Por qué este número 3 y por qué este número 4? Y por ahora, saltémonos un poquito el otro por qué. Yo voy a poner, perdón, voy a poner aquí el 3 y el 4, una relación matemática entre el número 3 y el número 4. Y ahora un número adicional que aparece, que es el 137. Explicamos un poquito por qué el número 137. ¿Se acuerdan en los números del pacto que estuvimos viendo? ¿Cierto? Los números del pacto son 1, 3
13, ¿recuerdan? 7 y 13. ¿Va? Entonces, aquí aparecen justamente estos tres números, 1, 3 y 7. 1, 3 y 7. Y por ahora, digamos que se nos ocurrió añadirle este número en esta serie para encontrar los siguientes números de la serie. Como premisa, primero vamos a encontrar la gematria de la palabra Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Vamos a poner aquí Kabbalah, como aparece en algunos contextos, o simplemente Kabbalah. ¿Sí? Esta palabra es la que define lo que estamos estudiando. O sea, no tiene nada que ver con magia, no tiene nada que ver con superstición, no tiene nada que ver con cartas y ni con predicciones. ¿Sí? Kabbalah es el estudio de la interioridad de los sagrados escritos. No es religión, no es magia, no es hechicería, no es satanismo, no es predicciones de ningún tipo, ¿no? Como utilizan ahora, por ejemplo, dicen cuál es la cábala de este día. La cábala es toparse la punta del pie en el dedo gordo con este dedo, por ejemplo, para que me vaya bien o lo que sea, o para que tenga dinero. Eso es lo que mal interpretaron en nuestra sociedad el término Kabbalah. Como todas las cosas que denigraron de la escritura, solo porque los judíos las ocupaban. Entonces, la palabra Kabbalah es simplemente la interioridad de los sagrados escritos. ¿Bien? ¿Cómo entonces debemos entender esta palabra en el contexto de la interioridad, lo que queremos conocer de la interioridad de los sagrados escritos? Bien, para poder continuar, vamos a escribir esta palabra en hebreo. Entonces, esta palabra en hebreo, déjenme encontrar cuáles son, dónde están los caracteres. Aquí, veamos si con la ayuda de nuestro teclado. En el teclado tenemos que buscar la letra Kuf. Bien, la letra Kuf. Ya está a la izquierda de nuestros teclados, para quienes tienen el teclado hebreo, ¿no? El teclado hebreo luego sería la letra Bet, Kabbalah y la letra Hei. ¿No? Kabbalah. Entonces le vamos a poner, a hacer un poquito más grande y le vamos a centrar. Kabbalah. Y démosle un color un poquito más notorio. ¿Sí? Kabbalah. Esta es la palabra hebrea para esta palabra Kabbalah, como la conocemos aquí, ¿cierto? Y es nuestro interés ir encontrando los números. Entonces, con nuestras herramientas al lado, con las tablitas de equivalencias de las letras hebreas, vamos a ir encontrando los números que corresponden a estas letras, ¿no? Bien, sería la letra G. ¿Cuánto vale la letra G? 5. ¿Cuánto vale la letra Lamed? La letra Lamed vale 30. Acuérdense que estamos como regresando a los estudios de primaria. Estamos aprendiendo el alfabeto hebreo.
¿cierto? ¿Cuánto vale la letra Bet? 2. ¿Y cuánto vale la letra Kuf? 100. Un simple análisis numérico de esto es sumar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos sumando 100 más 30 más 2 más 5? 137, ¿cierto? 137 es el número que corresponde a Kabbalah, la palabra Kabbalah. Y es el mismo número que se nos ocurrió ahora incluirle en esta serie, ¿no? Dijimos, ¿por qué Salomón dice, hay 3 cosas que son ocultas para mí y una cuarta que no entiendo? ¿Qué herramienta tenemos que emplear para entender? La herramienta que tenemos que emplear para entender es la Kabbalah. La Kabbalah, que curiosamente tiene el número 137 y que está también aquí, de alguna forma oculta en estos números del pacto. ¿Sí? Los números del pacto, y si en alguna clase vamos a revisar esto, que si hacemos otras series relacionadas con el número del pacto, aparece este número 137 directamente en una serie. Pero por ahora vamos a tomar estos 3 números, 3, 4 y 137, para proyectarlos hacia una serie, ¿sí? Que tenemos que encontrar cuáles son los siguientes números. ¿Sí? Y para eso estábamos el día de ayer utilizando una técnica que se llama la técnica de las la técnica de las diferencias finitas, ¿cierto? La técnica de las diferencias finitas dicen que cada uno de estos términos, ¿sí?, yo tengo que extraer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre 4 y 3? La diferencia es 1. Entonces voy a poner en el intermedio el número 1. ¿Sí? Luego, ¿cuál es la diferencia entre 137 y 4? La diferencia es 133. ¿No es cierto? 133. ¿Qué significa esto? Que yo puedo sumar 133 más 4 para obtener el siguiente número hacia la derecha. Recuerden, ¿no? Yo puedo sumar estos 3 números, 4 y 133, para obtener el número de la derecha. Bien, ahora vamos hacia abajo. Estamos construyendo una especie de triángulo para llegar a lo que se conoce como una base. ¿Sí? La base aquí es... La base es la diferencia otra vez entre estos 2 números. ¿Cuál es la diferencia entre 133 y 1? Sería 132, ¿no es cierto? 132. Muy bien. Ahora, ¿qué significa eso? Que he llegado a la base de esta secuencia. Acá abajo este número 132 es la base de esta especie de triángulo. ¿Cierto? Ahora, basándonos en esta base, ¿sí?, con base en esta base, si se permite la redundancia, vamos a proyectarnos hacia encontrar los siguientes números de la derecha. Es decir, yo quiero encontrar los números que están a la derecha de esta serie. Es decir, esta serie hacia dónde va. ¿Eso qué significa entonces? Esto implica que yo tengo aquí abajo, ya encontré la base. La base significa que yo tengo ahora los números 132 abajo, ¿cierto? Tengo 132. ¿Y qué dijimos? A este número, 132, le podemos sumar el número de que está a la izquierda y arriba para poder encontrar el número de la derecha.
¿Sí? Es un poquito difícil hasta acostumbrarse a esta forma de obtener series llamado las diferencias finitas. ¿Por qué las diferencias? Porque siempre se están sacando las diferencias entre los dos números de arriba. Entonces, ¿qué significa? 133 más 132 es igual a ¿qué? A 265, ¿no es cierto? Ahora, como ya tengo este número aquí a la derecha, yo voy a proyectarme al siguiente número de la derecha en la primera fila. ¿Bien? ¿Qué significa? Que tengo que sumar ahora 265 más 137. ¿Cuánto es 265 más 137? Sería 402. ¿No es cierto? A ver, repetimos. Siempre buscamos, en estas series, buscamos la base. Sacando la diferencia entre los números. Por ejemplo, 137 menos 4 es 133. 4 menos 3 es 1, ¿cierto? Ahora, la misma cosa, 133 menos 1 es 132, ¿cierto? 132. Ahora, sabemos que ya tenemos la base. Estos son los números base. Aquí está la base. ¿Sí? Y entonces, una vez que hemos encontrado la base, podemos utilizar la base a la derecha. Y ahora encontramos 132 más 133 es igual a 265. Y asimismo, una vez que hemos encontrado este término de la derecha, podemos proyectarnos al siguiente número de la serie, que sería 137 más 265. Así continuamos, ¿no es cierto? Podemos continuar otra vez. Si volvemos a la base 132, ¿sí? ¿Cuál sería el número de la derecha? Arriba a la derecha. Tenemos que sumar 265 más 132. 265 más 132 sería 397. ¿Están de acuerdo? Espero que no esté muy cansado, pero vamos a, si no le entienden esta parte, vamos a explicar a dónde llegamos, explicamos luego, ¿no? Entonces, ahora, con este mismo análisis, voy a encontrar el número de la derecha, aquí. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Sumar este y este número. ¿Sí? Sería 327 más 402. ¿Sí? ¿Qué sería qué? 799. ¿De acuerdo? 799. Ahí. Y hagamos un número más. Un número más de la serie. Otra vez. Comenzamos con la base. Era 132. ¿Cierto? Ponemos en la base 132. Y ahora proyectamos este número para encontrar el número de la derecha. Aquí arriba. Sería 397 más 132. Aquí sería 529. ¿No es cierto? 397 más 132 serían 529. Ahora, para encontrar, asimismo, ya que hemos encontrado este número aquí a la derecha, para encontrar el número siguiente de la serie que corresponde la siguiente posición de la serie, sería, sumamos 529 más 799. Sería el número 1348.
Y así obviamente la serie sigue hacia el infinito. Entonces, ¿qué tenemos ahora con estos números aquí? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Tantos números que hemos hallado, ¿para qué? ¿No? Si es que vemos primeramente la base que hemos encontrado, que es 132, ¿no es cierto? Esta base que es 132, ¿a qué es igual 132? 132 hemos encontrado aquí es igual a una multiplicación a 2 por 4 y por 11, ¿no es cierto? 2 por 4 y por 11. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre si es que sumamos esta serie, todos los números que hemos encontrado aquí hasta el número 1989, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si es que sumamos? Vamos a ponerle un poquito más pegado acá para lograr encontrar. ¿Bien? ¿Qué ocurre si es que sumamos ahora? Decíamos, en esta serie tenemos 3 más 4 más 137 más 402, por favor vayan sumando, más 799 y más 1348. ¿A qué números llegamos? ¿A qué números llegamos ahora? Veamos, esto era 3 más 4. 2693. A 2693. 93. Bien, les voy a pedir que por favor dividan este número. Perdón, a ver, dijimos, ¿cuánto es? 4.600, ¿qué? 4.600, está algo mal. Vamos a revisar otra vez. 3 más 4 más 137 más 402 más 799 más 1348. ¿Sí? Es 2.662. Debería salir 4.662. Veamos si es cierto. Vamos a calcular cada uno con nuestras herramientas. 3 más 4 más 137 más 402 más 799 más 1348. Quizás hay un número un poco mal. 2.693. Espérenme un segundito. Vamos a ver. Entonces, encontremos un número más de esta serie, porque todavía tenemos un numerito que encontrar. ¿Qué hacemos? Volvemos a poner la base, ¿no es cierto? La base sería 132. Y esto me lleva a encontrar el siguiente número de la derecha acá. ¿Cuál sería? 132 más 529. 132 más 529 es el número 661. 661. Bien. Y ahora, ¿cuál es el siguiente número de la serie? El siguiente número de la serie sería sumar 1348 más 661. Esto sumamos más 1348. ¿Está bien? Entonces veamos. 661 más
1348 es 2009. Veamos si es que estamos bien. 2009. Ahí. Vamos a hacerle un poquito más acá para que logre entrar este número. Digamos que está ahí. El 2009, ¿no es cierto? Y ahora, pero 600, 1328, veamos. 1328 más 661 es solo 1989. A ver, 1328. Perdón, aquí hay algo mal. Este número no sé de dónde, en dónde nos equivocamos. Es 1328 nomás, ¿no? Entonces, este número correspondería a 1328, sería 1989. Tenemos que revisar aquí alguna suma, me equivoqué, ¿no? En alguna suma, 1328. Creo que nos equivocamos solo en este número nada más. 529, sí. Entonces, veamos si es cierto. 529 más 799 es 1328, ¿sí? Entonces, este número estaba a 20 más, al revés. Estaba 20 más equivocado. Bien, entonces, ahora, si a esta serie del 3 hasta 1989 le sumamos, ¿qué quiere decir? Que a este número, 2692, tenemos que sumarle 1989. Entonces sería más 1989. ¿A qué es igual? Entonces vamos a hacerle un poquito más, eso más pequeño. 4,651. 4600. 51. No es 1348, sino 1328 nada más, ¿no? Entonces, 4,682. 4,000. Ya. 82. Espéreme un segundo. Debería ser 4,662. ¿En alguna parte nos equivocamos? Veamos. Otra vez hagamos una suma. 3 más 4 más 137 más 402 más 799 más 1328 y más 1989 es 4662. ¿Sí? Si verificamos esto, entonces ahora, este número, 4662, por favor, dividirlo para 7. 666. ¿Sí? Bueno, aparece un número 466. ¿De dónde sacamos el 466? Sacamos, 666. ¿sí? 666. Hay algo escondido en estas palabras. Dice, hay 3 cosas que son ocultas para mí y una cuarta que no entiendo. En estas palabras, en estas 3 y 4, a esto se le llama una paradoja, ¿no? Una paradoja es que el 3 de alguna forma se desdobla en 4, ¿sí? O se hace 4. Entonces, hay muchas paradojas en la escritura que tenemos que entenderla de este modo. ¿Cómo entendemos que el 3 se haga 4? Añadiendo la Kabbalah. Añadimos la Kabbalah, no es magia. La Kabbalah es la interpretación mediante las herramientas con las que está escrita la Kabbalah, la Torah.
Con esas herramientas interpretamos y una de esas herramientas es el análisis numérico. El análisis numérico de, en este caso, una serie progresiva, ¿cierto? Esa serie progresiva, utilizamos las matemáticas para llegar a unos ciertos números y de esos números hacemos estas técnicas que son sumar y después multiplicar y vemos que aparecen ciertas coincidencias, ¿no es cierto? Ya encontramos un número muy conocido por nosotros. Es el 666. Vamos a dividir el 666 también para 18. Es que el número 666 lo dividimos. 37. ¿A qué tenemos? 37. ¿Alguien recuerda qué es 37? ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan del número 37 con el 73? ¿Qué relación tenían? El número 37 y 73 son las gematrias de la palabra Jochma, que es sabiduría. ¿Sí? Jochma, sabiduría. ¿Sí? Jochma es sabiduría. En las diferentes formas que se escriben, que mejor dicho, se toman los valores numéricos de la palabra Jochma. Si es que no lo recordaban, podemos escribir esta palabra Jochma. Y podemos hacer inclusive una búsqueda. Hagamos una búsqueda de esta palabra sabiduría en la Biblia para que tengamos un poquito más de certeza, ¿no? Y ustedes también, si es que no tienen, les animo a que busquen un programa que tiene las diferentes versiones de la Biblia, especialmente la hebrea, ¿no? El diccionario hebreo. Con esto nos ayuda a estar estudiando correctamente la escritura. Entonces buscamos la palabra sabiduría en esta versión, sabiduría. ¿No? Veamos, aquí aparece sabiduría. Hay varias, desde luego, ¿no? Pero aparece la palabra Jochma. ¿Sí? Jochma. Y entonces, fíjense, nosotros podemos simplemente copiar esta palabra y analizarla ahora aquí, en nuestro contexto. Entonces, eso sería, vamos a nuestro programita y ahora analizamos estas palabras con las herramientas que ya conocemos. Jochma. ¿Qué era Jochma? Es el equivalente de sabiduría. ¿Y cuáles son los valores de la palabra Jochma? La letra Hei vale 5. La letra Mem vale 40. La letra Haf vale 20. Y la letra Het vale 8. ¿Cierto? Y esto es igual a 73, ¿no es cierto? Esto es igual a 73. Esto tomando los valores normales de las letras, ¿no es cierto? Eso se llama gematria normal. La gematria normal. Ahora vamos a tomar lo que se conoce como la gematria ordinal o los valores ordinales. Los valores ordinales significan el valor de las letras de acuerdo al orden en la tabla. Entonces, naturalmente que las primeras 10 letras mantienen el valor. La letra Hei es la quinta. La letra Mem, ¿qué orden tiene en la escritura? Si alguien recuerda. Si no lo recuerdan, es el valor 13. Es de la 13ª letra en la Biblia. La letra Hav, ¿qué orden tiene?
es la 11ª. ¿Sí? Y la letra Het es la 8ª. Bien, ¿cuánto suma? Suma 37, ¿no es cierto? Estos dos números deberían ir formando parte de nuestro léxico, porque lo que estamos estudiando no son solamente cosas a las que le llamamos espirituales, solo cosas a las que, con las que nos sentimos bien y que nos hacen sentir compungidos del corazón y arrepentidos y cosas por el estilo. Los números nos muestran la belleza de cómo el universo está construido. ¿Sí? Estos dos números, 73 y 37, tienen unas características hermosas. ¿Sí? 73 es un número reflejo del 37 o simétrico, ¿no es cierto? Simétrico porque simplemente le damos la vuelta, ¿cierto? Y eso es lo interesante de la palabra sabiduría. Además de que el número 73 es el número 21avo número primo. ¿Sí? Vamos a ponerle por aquí. Vamos a hacer esto más chiquito para lograr incluir. ¿Sí? Es el 21avo primo. ¿Sí? Si es que comenzamos a contar los números primos, el 73 resulta ser el número 21 de esta serie de números primos. Y esto sería entonces 37 tomando los valores ordinales, la gematria ordinal. Y ahora, el número 37 es el número 12avo primo. Fíjense que al ser 73 simétrico de 37, también es simétrico aquí. Simétrico entre 21 y 12. Eso es lo interesante. Es decir, ¿qué estamos encontrando? La sabiduría que nos habla la escritura, ¿sí? Tiene una belleza en las matemáticas. ¿Sí? Cuando estamos estudiando los números aquí, estamos encontrando cómo está construido el universo, cómo estamos construidos nosotros mismos. ¿Qué es esta sabiduría que nosotros debemos adquirir? Es, además de todo lo que conocemos, la sabiduría es una cosa hermosa. ¿Sí? Es lo primero que debería motivarnos. La belleza debe ser parte de la búsqueda de la felicidad. Siempre es que estamos encontrando en los números estas relaciones, encontramos la belleza de los números, la belleza del universo, la belleza de la creación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a saltar un poquito. Estamos en esta búsqueda de los números, de este número misterioso, mejor dicho, ¿no? Y vemos que en realidad este número está escondido en el Antiguo Testamento. No solo está declarado en el Apocalipsis, sino también hay estos números en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a irnos a Génesis 34. En Génesis 34 hay una historia curiosa. En Génesis 34. Y es quizás el contexto más desagradable del número 366, ¿no es cierto? Y en esta historia se habla de la deshonra de Dina, la deshonra de Dina que era hija de Lea y me parece que Rubén, ¿no es cierto? Perdón, la hermana de Rubén. Entonces, hija de Lina, hija de Lea, que fue hija de Jacob, ¿no es cierto? Entonces dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Esto es interesante, o sea, siempre que encontramos una escritura, tenemos que leerla en el correcto contexto.
Ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué significa tierra en el contexto de la interioridad de los Sagrados Escritos? Dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, y salió a visitar a las hijas de la tierra. ¿Qué significa que haya salido a visitar a las hijas de la tierra? Ya estamos mirando en el contexto de lo que conocemos. La tierra significa nuestro deseo de recibir, el deseo egoísta. Pero bueno, y dice, cuando la vio Siquem, hijo de Hamor, Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en cosas como estas, en nuestras circunstancias? Una violación, obviamente es una violación, ¿cierto? La violación es una violación y en este contexto aparece una violación a una de las hijas de Jacob. Y esto enfurece a sus hermanos y Rubén encabeza esta cosa que finalmente termina en la muerte de Siquem, el hijo de Hamor. Pero a través de un engaño. Primero Siquem, después de esta violación, se enamora de Dina y la pide como esposa. Y al pedirle como esposa está de alguna forma restaurando su honor. Pero los hijos de Jacob teóricamente aceptan esta disculpa y permiten que se case y después de esto van y les matan a Siquem y a todos los de su pueblo. Después de hacerles inclusive circuncidar. Y acuérdense que esto está ligado a la circuncisión. Les hacen circuncidar a todos aquellos del pueblo de estos hebeos, ¿sí? Les hacen circuncidar y después de engañarles, como ya están circuncidados, están enfermos, les entran a su pueblo y les matan a todos ellos. Y después de esto, Jacob se da cuenta de este problema y al final termina esta historia diciendo: entonces Jacob dijo a Simeón, es Simeón el que tomó la iniciativa, dice, le dijo a Simeón y a Leví, me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron, ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Esta historia es muy curiosa y digna de un análisis muy, muy minucioso y muy profundo. ¿Sí? No podemos tomar esta historia en la literalidad. Si tomamos esta historia en la literalidad, nos vamos a quedar con muchas incongruencias. Pero aquí, cuando comenzamos a analizar las historias en el contexto hebreo, encontramos cosas muy hermosas. Y entre ellas, una de ellas es Siquem, hijo de Hamor. Entonces vamos a ir mirando a este famoso Siquem. Siquem en hebreo es Shechem, 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 y se escribe simplemente Shin, Hav, Mem. Entonces vamos a copiar estas letras y las vamos a poner en nuestro documento, ¿sí? Shechem, hijo de Hamor, y luego, ¿cómo se escribe hijo? Hijo en hebreo es Ben, ¿cierto? Ben. ¿Ah? Asimismo copiamos esto y Hamor. Hamor se escribe con Het, Mem, Baf y Resh. Entonces, asimismo, tomamos estas letras y ahora vamos a nuestro documento. Vamos a escribir estas letras que hemos encontrado. Shechem, hijo de Hamor. Entonces vamos a
a poner todas esas letras que hemos encontrado. A ver, vamos a copiarlas y las vamos a poner en nuestro documento. Aquí, en donde estábamos analizando. ¿Ya? Shechem, hijo de Hamor, y pegamos este texto, tal como estuvo escrito en la Torah. Shechem, hijo de Hamor. ¿Quién es este Shechem, hijo de Hamor? Y ahora vamos a hacer lo que decía al inicio de la clase. Vamos a hacernos estos numerólogos que tratan de buscar en las letras los números para encontrar lo que se llaman el famoso anticristo, el número 666. Entonces vamos a encontrar entre estas letras cuáles son los valores de estas letras para ver a qué corresponden. Entonces, comenzamos desde la izquierda hasta la derecha y, sin embargo, cuando encontramos la numerología de estas letras, la gematria, acuérdense, estamos en el contexto hebreo. En el contexto hebreo, las letras tienen significado espiritual cuando las encontramos en el contexto hebreo. Si utilizamos otros idiomas, podemos incurrir en demasiados inexactitudes, cosas que nos lleven a otras cosas inexactas, ¿no? Entonces, vamos. La letra Resh vale 200, ¿cierto? Vamos a hacerles un poquito más pequeñas. 200. Ya, bien. Una letra Vav vale 6. La letra Mem vale 40 y la letra Het vale 8. ¿Sí? Entonces, con tu papel y lápiz vamos sumando todos estos números, ¿no? ¿Cuánto vale la letra Nun? Esta letra Nun vale 50. La letra Bet vale 2. Y luego otra vez aquí la letra Mem vale 40. La letra Hav vale 20. Y la letra Shin vale 300. Entonces vamos a escribir para que no nos olvidemos. Esto corresponde a Shechem. Shechem. A ver, un poquito le vamos a... Sería 412. Veamos. Shechem, hijo de Hamor. A ver, no ha de ser 400, porque ya yo veo que suman 2 letras, nomás suman 500. Ah, ya. ¿Sí? Yo le sumé el 300, el 20, el 40, 2, 50. Ah, le faltan las otras de arriba. Exacto. 206 más 40, 246, más 146, más 8. 16 más 8, 8, 6, 14, 4 y 1, 5, son 254 más 412, 54, 4 y 2 son 6, 666. 5 y 1, 6, Bien. 666. ¿Ya? Entonces, el primer anticristo, digamos, en la Biblia es Shechem, hijo de Hamor. Esta es quizás la única connotación negativa en la que aparece el número 666 en una violación. Y desde luego, después de esta violación, como dijimos, este personaje murió, pese a haberse enamorado y haber buscado la restauración de Dina, la hija de Jacob. Bueno, ahora sigamos encontrando en otros contextos el número 666. Y para eso vamos a irnos otra vez a un libro de Salomón, el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés 2:13. Entonces vamos a encontrar en Eclesiastés 2:13.
Eclesiastés 2:13. Entonces, primero vamos a buscar en forma normal. Eclesiastés 2:13 dice, yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. No sé si estoy compartiendo. Veamos, vamos a compartir aquí. Eclesiastés 2:13 dice, yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Otra vez, la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Y esto nos debe recordar. Hay una palabra aquí y esta palabra que la tenemos en este verso sobrepasa. Hay un contexto interesante que se repite nuevamente esta palabra. ¿Alguien recuerda? ¿Ah? Hay una vez que es muy conocido en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra. En un verso muy nombrado por nosotros. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De acuerdo? Vamos a buscarla. Esto, veamos dónde está. En Filipenses 4:7. En Filipenses 4:7. Entonces vamos a buscar en Filipenses 4:7. ¿Sí? Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús o en Yeshua HaMashiach. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hay algo que sobrepasa. Es lo interesante es esta palabra que aparece de sobrepasa. ¿Y a qué sobrepasa? Sobrepasa a todo entendimiento. ¿Qué habrá querido decir? ¿Cuál es la verdadera palabra que se utilizó aquí para en Filipenses 4:7? ¿Será Binah o será Jochma o será Daat? Eso es lo que no conocemos con seguridad en el Nuevo Testamento. Por eso es difícil de analizar. Pero solo quería mostrarles esta referencia y vamos a regresar ahora a nuestro contexto, a la búsqueda en el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Entonces, ahora, analicemos un poquito Esto porque es normal, pues. este verso, ¿no? Y vamos a poner asimismo las palabras de Eclesiastés en este contexto, las palabras hebreas, las que ya conocemos, ¿no es cierto? Las palabras hebreas que ya conocemos son, y dice, he visto que la sabiduría es Jochma, ¿sí? La sabiduría es Jochma, ¿ya? Ahora, dice sobrepasa, pero en esta versión dice sobrepuja, ¿no? Yitron. Sobrepuja es Yitron. A la necedad, y la necedad es Shiklut. Y hay otras que ya conocemos que dice la luz es Or, y las tinieblas es Hoshech. Entonces, esto vamos a ponerle en nuestro documento para analizarla un poquito. ¿Sí? Entonces, dice ahora, en este contexto, dice así, vamos a pegarle el verso que hemos visto. Dice, yo vi que la sabiduría, Jochma, ya encontramos Jochma que vale 73. Sobrepasa que es Yitron. Y vamos a buscar la gematria justamente de esta palabra Yitron, a la insensatez que es Shiklut,
y la luz que es Or, y a las tinieblas Hosheg. Entonces, la sabiduría sobrepasa a la insensatez. ¿Con qué sobrepasa? Entonces, veamos, copiemos esta palabra, Yitron, y le vamos a pegar aquí, y le vamos a hacer más grandecita. ¿No? Yitron, sobrepasar. Sobrepasar. ¿Qué es sobrepasar? Entonces, vamos a encontrar la gematria. ¿Cierto? Comenzamos asimismo por de la izquierda a la derecha. De la izquierda es 50, la letra Nun. La letra Nun vale 50. La letra Vav vale 6. La letra Reish vale 200. La letra Tav vale 400. Y la letra Yud vale 10. Entonces aquí necesitamos un poquito más para poder así. Que calcen todas las letras, ¿no es cierto? Entonces, esta letra Nun, la letra Nun final, ¿no? La letra Nun final. Bien. Entonces, vamos a encontrar los valores. Ahí, No, ella solo estaba dando la vuelta a la bola. ¿no? Entonces, tenemos ahí la palabra Yitron. Yitron es sobrepasar. Es sobrepasar. La sabiduría sobrepasa a la insensatez. ¿Con qué se sobrepasa a la insensatez? ¿No? Con luz, ¿no es cierto? Con luz. Entonces, sobrepasar, ¿cuánto da? Tenemos otra vez el número 666, ¿cierto? 666. En este contexto que estamos escribiendo, estamos mirando cómo se encuentra escondidos estos detalles de este número que lo hemos visto muchas veces en el contexto negativo, pero ahora, ¿qué significa? Que sobrepase a la insensatez. ¿Con qué se puede sobrepasar a la insensatez? Aquí dice como la luz, ¿no es cierto? Como la luz a las tinieblas, como la luz a las tinieblas. Entonces, ¿qué es sobrepasar? ¿Qué es Yitron 666? Es similar a la luz, ¿no es cierto? Es similar a la luz. Vamos a encontrar un poquito más, hay otro verso que vale la pena analizar. En Salmos 62:11, vamos a ir al libro de los Salmos 62:11. Al libro de los Salmos, vamos aquí a poner Salmos 62:11. El libro de los Salmos 62:11. ¿Ah? Y recuerdan, hay un verso que aparece 3 cosas que no sé y 4 que no entiendo. Habla Salomón. Y no es solamente Salomón, sino que ahora el salmista, que se supone que es el salmista David, el padre de Salomón, ¿no es cierto? Aquí dice claramente Salmo de David, ¿no es cierto? Veamos, estoy compartiendo. Perdón, veamos aquí. Dice, el Salmo 62 dice, es un Salmo de David. ¿Ya? Entonces el Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Vuelvo a repetir, una vez habló Dios, pero yo he oído 2 veces esto, que de Dios es la fortaleza.
no nos decidimos. Dice 3 cosas que no entiendo y una cuarta además que tampoco entiendo. Eso dice Salomón. Y ahora David dice, una vez habló Dios, yo le oí 2 veces. Estas son las paradojas, ¿no? ¿Por qué dice que habla Dios una vez, pero David escucha 2 veces que de Dios es la fortaleza? Aquí hay mucha tela que cortar, pero es una forma de aludir las paradojas del Creador. ¿Por qué, de todas maneras, de una forma simple, digamos, por qué Dios habla una vez y yo escucho 2? De una forma sencilla. ¿Por qué escucho con los 2 oídos? ¿Sí? Escucho con los 2 oídos. ¿Qué significa escuchar con los 2 oídos? Estoy escuchando con el ojo derecho, con el oído derecho y con el oído izquierdo. ¿Sí? Con el oído derecho y el oído izquierdo. Esto es similar a esas alegorías que nos muestran a un angelito diciéndome lo que sí debo hacer y a un demonio que me muestra en la otra oreja diciéndome lo que sí debo hacer. Las cosas que están mal y me empujan a hacer lo malo, ¿no es cierto? Es más o menos esta paradoja de que el Creador habla una vez y yo escucho 2. Bien, entonces, ahora encontrando en el contexto con el que estamos aquí, encontrando las palabras, veamos qué palabras están aludidas aquí. Una, ya conocemos. Una es Ejad. Una es Ejad. Ejad hemos dicho que es una palabra que inclusive es una palabra sagrada, es uno de los nombres del Creador, que denota la unidad del Creador. Ejad es 1, ¿cierto? Y además tiene valor numérico 13. ¿Bien? Una vez habló Dios, ¿sí? Y dice 2 veces es Shnaim. Shnaim, una vez Ejad y 2 es Shnaim. Esto, si ustedes se fijan, Ejad tiene 3 letras, ¿sí? Ejad tiene 3 letras y Shnaim tiene 4 letras. Esto podemos copiarle también en nuestro documento, ¿no es cierto? 3 es Ejad. ¿Ah? Vamos a poner aquí. 3 es Ejad. ¿Ah? Y ahora vamos a Shnaim, que es 2. Shnaim es 2, pero tiene 4 letras. Entonces, ¿qué hicimos en el análisis numérico anterior? En el análisis numérico anterior, veamos, vamos a poner el documento para que me vayan siguiendo. Ahí. No es este. Sería aquí. Y es este documento. ¿Sí? Shnaim. Entonces, las letras que estuvimos analizando, vamos a hacerle un poquito más grande. ¿Sí? La serie que estuvimos analizando, la serie era 3 y 4, ¿no es cierto? 3 y 4 más 137. ¿De acuerdan? Ahora, vamos a utilizar este mismo 3 y 4, ¿sí? De todas maneras, este 3 y 4 están enlazados con el 1 y 2. Con el 1 y 2 de este verso que estamos leyendo ahorita, que dice, una vez habló Dios y 2 veces le escuché, ¿no es cierto? 1 y 2. Bien, entonces, en la misma forma, si es que utilizamos estos números que hemos estado utilizando en estos 2 versículos, ¿no es cierto? ¿Qué números estábamos utilizando? Estábamos utilizando los números, vamos a ponerlos, a ver, vamos a ponerlos aquí,
un poquito más chiquito para que nos pueda alcanzar. Entonces dijimos, estamos utilizando el número 1, el 2, vamos a hacerle así, es una serie, ¿no? 1, 2, perdón, 1, 2, el 3 y el 4, aludiendo a estos versos que no conocemos, ¿no es cierto? Que dice tres cosas no sé y la cuarta no entiendo. Y también David dice, una vez habló Dios y yo escuché dos, ¿no es cierto? Entonces utilizamos el 1, el 2, el 3 y 4 de este análisis y asimismo, en la misma forma que añadimos 137 que corresponde a la Kabbalah, ¿sí? ¿Cuánto suma esto? Si es que a esos números, estamos con números explicando la misma historia. A esas dos frases le añadimos la Kabbalah, o qué significa la interpretación interior de los textos. ¿Qué obtenemos? ¿Cuánto suman estos 5 números? ¿Sí? 1 más 2 más 3 más 4, ya sabemos, esto es inclusive un triángulo. El triángulo de 4, ¿no es cierto? El triángulo de 4, y el triángulo de 4 es igual a 10. 1 más 2 más 3 más 4 es 10, ¿no es cierto? Triángulo más 4, triángulo de 4, aquí vamos a poner los signos, ¿no? Vamos a poner más. Vamos a hacerle un poquito más. 1 más 2 más 3 más 4. Perdón, ahí. Así. Más 4 aquí. Y más 137. Si sumamos estos números, me queda el triángulo de 4 más 137. ¿Sí? Y ya sabemos que el triángulo de 4 es 10. Por lo tanto, el número resultante sería 147. El número 147. ¿Qué es el número 147? El número 147 corresponde a algo que a veces se nos pasa por alto. Vamos a leerlo en Génesis 47, 28. Génesis 47, 28. Entonces vamos a buscar en la Biblia Génesis 47, 28. Génesis 47 y 28. ¿Sí? Génesis 47, 28. Dice, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. 147 años. Si nosotros leemos las escrituras, leemos estas historias así, saltándonos, vemos que está bonito, ya sabemos, vivió bastantes años, pero finalmente después de un tiempo nos vamos a olvidar que Jacob vivió 147 años. Sabemos que vivió más de 100 ya, pero nadie se va a acordar de 147. Pero ahora, si es que añadimos a estas historias todo este contexto que estamos hablando de los números de las paradojas, que escucho una vez, es decir, Dios habla una vez y escucho dos, o que hay tres cosas que no sé y la cuarta no entiendo, ¿sí? Entonces, esos números deben darnos pista para entender otras cosas más. Y entonces, a la luz de la Kabbalah, o si sumamos la Kabbalah a estos números, tenemos un número que corresponde a la edad de Jacob. ¿Sí? La edad de Jacob. Bueno, ¿qué significa? Todavía no hay mucho que entender, ¿no es cierto? Si es que ya hemos encontrado que Jacob
vivió 147 años. Si es que jugando con los números, añadimos simplemente este numerito famoso que le estamos encontrando, 147. Si es que este número le añadimos este número curioso que estamos encontrando, acuérdense que el Apocalipsis dice, este número es de sabiduría. Encuentren en este número, dice, hay mucha sabiduría, ¿no? Entonces, si añadimos a lo que estamos encontrando, a este número, perdón, déjenme salir y volver a entrar en este documento, porque no me permite hacer unos cambios. Ya, si es que este número le sumamos a este extraño número, ¿sí? ¿Qué encontramos? ¿Cuánto me da 147 más 666? Si ya tienen sus calculadoras. Estamos jugando. No hay nada serio. Estamos jugando con estos numeritos, ¿no es cierto? Tenemos el número 813. Y este número 813, ¿qué es? Y vamos, por ahora, no vamos a decir, no vamos a detenernos mucho, pero sería bueno que ustedes, si es que tienen la Biblia en hebreo, van a encontrar van a hacer esta tarea. Les voy a mandar una tarea. El número 813 es la gematria de qué nomás? Y aquí viene. ¿Sí? 813 es la gematria de. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y también, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y también, y dijo Dios, hagamos al hombre. Bien, ¿qué significa? Miren, volvemos otra vez. ¿De dónde partimos? La edad de Jacob más 666. ¿Qué es la edad de Jacob? ¿O quién fue Jacob? A Jacob le llamaron también Israel. Israel es el estado corregido del ser humano. El estado, mejor dicho, en la corrección del Creador. Jacob deja de ser Jacob, deja de ser ladrón y pasa a ser Israel o Yashar el, que es en la corrección del Creador, en el ascenso, ¿no es cierto? Si a este que inicia el ascenso en la luz. Hemos dicho que el 666 es un estado de iluminación. El 666 es la luz máxima de la revelación. Entonces, si es que la edad de Jacob le añadimos el 666, tenemos 813. Nuevamente, las edades en la escritura no son edades de los personajes físicamente hablando. ¿Sí? La escritura, cuando habla de estas edades, y vamos a regresar nuevamente en los textos, especialmente en las de los patriarcas, se toman cierto tiempo en especificar la edad. Y cuando hablan de la edad, a veces hablan de días. Y aquí dice, ¿no? Así que los días de Jacob. Primerito, los días de Jacob. ¿Qué significan los días de Jacob? Los días, nosotros debemos saber que los días corresponden a las iluminaciones, a los estados de luz. Los días son los estados de ascenso a los que llega, en este caso, el patriarca Jacob. Y entonces luego dice los años de su vida, ¿sí? Pero está hablando de esa ascensión del patriarca. El patriarca
asciende hacia un proceso de restauración en toda su vida. A eso se le llama los días. Y fueron los días de Sara. Y fueron asimismo, vivió lleno de días. Dice de varios patriarcas, principalmente de Abraham, ¿no? Y por eso se toma la molestia de, se detiene aquí a especificar una forma detenida de decir así tantos años vivió. ¿Sí? Fueron los días de Jacob, los años de su vida. ¿Sí? Entonces, simplemente pudo decir vivió tantos años. ¿Ya? Pero se toma la molestia de decir los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Entonces, en ese contexto, tenemos que entender nuevamente, ¿sí?, de que a los días de la restauración de Jacob, o en este caso de Israel, que es nuestro estado espiritual. A nuestro estado espiritual le sumamos la luz completa y tenemos un numerito, el 813. Ahora, el 813 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, cuando la Escritura habla de la luz, está hablando de nuestra interioridad, que cuando a nuestra edad le sumamos las luminarias, que son la luz completa, y cuando vemos esta luz completa, ya algunas clases pasadas hemos visto en el contexto de Hanukkah, por ejemplo, encendemos 8 velitas, y esas 8 velitas me llevan otra vez al número 666. ¿Qué significa? Que el 666 se encuentra muchas veces en el contexto de la iluminación. La iluminación significa la luz en nuestra interioridad, la luz en nuestra alma. Y entonces, en ese contexto, arriba, en el Keter, en la corona de la ascensión, allí es en donde aparece y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y dijo Dios hagamos al hombre. Estas gematrias las podemos hacer si quieren en la siguiente clase, pero sería bueno que encuentren, cada uno haga su búsqueda de las palabras hebreas de estos versos para lograr ejercitar nuestro conocimiento de la Torá, de la Kabbalah que estamos estudiando, ¿no? Bien, ahora, y por último, hagamos un ejercicio más. Hemos encontrado aquí la suma de 666 más la edad de Jacob. Ahora, ¿qué tal si encontramos también la diferencia? Pero la diferencia entre el número 666 y la Kabbalah, que es lo que hemos estado estudiando aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es la Kabbalah? El número 137. ¿Cuánto da 666 menos 137? Entonces tomemos nuestras herramientas. Ya saben, nuestras clases tienen que ser clases de matemáticas y de espiritualidad. Este número es el número 529. ¿A qué es igual el número 529? 529 puede ser encontrado de varias formas, ¿cierto? Primero es un número cuadrado perfecto. El número cuadrado perfecto de 23 por 23, ¿sí? Si es que saco la raíz cuadrada de 529, tengo el número 23 al cuadrado. ¿Qué era 23? 23 es uno de los nombres del creador, ¿sí? Es uno de los nombres del creador, además es un bonito número primo. Pero vamos a ver otro contexto además de este.
que es, corresponde a una palabra hebrea. Entonces vamos a poner esta palabra hebrea y voy a pedirles a los que conocen el hebreo que me digan qué suena esta palabra. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Sí? Esta palabra, ¿qué pronunciación tiene? Esta es una letra Tav, ¿sí? Es una letra Ain, es una letra Nun, es una letra Vav y es una letra Gimel. Quizás le voy a poner un poquito, vamos a ponerle un poquito así, en otro, así, ¿no? Que es un poco más estilizado. ¿Sí? ¿Cómo suena esto? Si no se atreven, no sé si las personas que conocen están todavía en línea. Ta'anuj. Esto suena en hebreo como ta'anuj. ¿Sí? Ta'anuj. Y ta'anuj significa placer. Entonces, hemos llegado a una de las palabras con las que iniciamos este tiempo aquí. Ta'anuj. ¿Qué es ta'anuj? Placer. ¿Placer de qué? ¿Por qué nos hemos tomado el tiempo? ¿Por qué nos hemos tomado el tiempo de llegar hasta a encontrar todos estos números aquí? ¿Sí? ¿Por qué inclusive nos vamos a tomar la tarea de encontrar estas gematrias para encontrar otras cosas aquí? Estamos hablando del enlace de estas relaciones de la luz con lo que estamos encontrando, ¿no es cierto? La luz con esta Kabbalah. ¿Sí? Y esta Kabbalah me lleva ahora a la luz menos la Kabbalah, es decir, con Kabbalah más Ta'anuj es la luz completa. O sea, vamos a poner, mejor dicho, sería interesante poner esto más bien así, ¿no es cierto? 137 más 529, ¿no es cierto? Más 529 es 666, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, esto que hemos encontrado lo estamos poniendo en otra, en otra forma. Y entonces decimos, Kabbalah más placer, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la luz completa. ¿Sí? A la luz completa. Entonces, el corolario, digamos, de todo lo que hemos hecho en esta clase es encontrar a través de los números o hacer la historia de los números que me lleven a entender que lo que está escondido en los textos, en la Torá, en los textos de la Torá, es o debe ser analizado desde su profundidad. Es decir, la Kabbalah es encontrar la interioridad de lo que está escrito, pero eso nos va a dar placer, ¿cierto? Nos da placer. Esto está simbolizado por el número 529, que es Ta'anuj. Vamos a encontrar, a ver, confirmemos de que sea placer, Ta'anuj, y la suma de Kabbalah con placer me lleva al número 666. Es decir, me estoy convirtiendo en la bestia, pero una bestia iluminada, ¿sí? Una bestia iluminada porque en realidad en la escritura, y eso dice el Apocalipsis, en este número hay mucha sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque su número es 666. Aquí estamos contando, estamos descubriendo el número 666 y su verdadero significado, ¿cierto? Veamos. Ta'anuj, que es placer. Vamos a encontrar también la gematria, vamos a confirmar que sea la gematria.
529, ¿no es cierto? Entonces, veamos si es cierto. Entonces, comenzamos. Desde la izquierda a la derecha, letra Gimel. La letra Gimel es 3. ¿Cuánto vale la letra Vav? Vale 6. ¿Cuánto vale la letra Nun? Vale 50. ¿Cuánto vale la letra Ain? Vale 70. ¿Y cuánto vale la letra Taf? Vale 400. Entonces, esto sumamos. Sería igual a 529. ¿Sí? 529, que equivale a placer. Tanuj, placer. Entonces, todo lo que hemos hecho, ¿para qué es? ¿Para llevarnos al cielo? Sí, desde luego, pero el cielo en el contexto que nosotros entendemos. En el cielo está el placer. También dijimos que Sara decía, por ejemplo, voy a tener placer ahora en mi vejez. ¿Sí? ¿Tendré placer en mi vejez? ¿Qué significa eso? Tener placer. Placer era también otra palabra equivalente a placer, ¿era qué? Edén. ¿No es cierto? Edén. Si es que el equivalente de placer es Edén, naturalmente que con la interioridad de los escritos tenemos placer, significa que estamos ascendiendo a los mundos espirituales, al Edén, ¿sí? Y en donde encontraremos la luz completa. La luz completa alcanzada a través de los esfuerzos del ser humano. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos por placer. El Creador quiere que estemos entretenidos, buscando cómo está construido el universo y también cómo está construida nuestra propia alma. Porque en la misma forma en que está construido el universo, está construida nuestra propia alma. Y eso, el universo se describe con fórmulas y con números, pero también nuestra alma. Nuestra alma puede ser descrita con fórmulas y con números que son otra historia de la misma historia que estamos contando, pero que me ayudan a entender los aspectos divinos de la Torá. Es decir, con la Kabbalah no vamos a encontrar profecías que estaban escritas y que ahora se revelan, en el sentido que suelen encontrar los profetas. Los profetas están buscando qué dice la Biblia que ya estuvo escrito allá antes y que se iba a mostrar hoy, ¿no? Pero en realidad, en lugar de eso, lo que nos muestran es el camino de nuestra redención. Eso es la verdadera profecía. En una próxima clase vamos a inclusive encontrar cómo la Kabbalah se suma también a la profecía. Vamos a añadir mediante números, hacer todos estos cálculos para que podamos encontrar mediante números la misma historia. Entonces,